Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien se le dirige a ustedes, Yedi Daniela Contreras Urbina, estudiante de quinto año de la carrera de Administración, mención Gerencia de Empresas en la Universidad Católica del Táchira. En el presente video vamos a ver la comparación entre dos ordenanzas del Estado Zulia, los cuales son las que vemos en pantalla. Empecemos con la ordenanza del municipio Machiques de Perija, que tiene como fecha de publicación 2018. Pero hay que tener primero claro que es una ordenanza municipal y básicamente se trata de una orden subordinada a la ley que es emitida por un grupo de personas integrado tanto por el alcalde o la alcaldesa, por varios concejales que están designados a la administración o gobernación como tal del municipio o de la jurisdicción donde estén designados. Teniendo claro lo anterior, en esta ordenanza, en la actual ordenanza que es la del municipio Machiques de Perija, vamos a conocer cuáles son las personas responsables del pago de impuestos de las actividades económicas, de industria, de comercio, de servicio o cualquier índole similar a esta, que vendría siendo los agentes de retención, que son las personas de carácter público o privado, que ya sean nacionales, estatales, municipales, que contraten con personas naturales o personas jurídicas que ejercen actividades económicas en el municipio de Machiques de Perija. Son considerados agentes de retención los organismos, las empresas, las universidades públicas o privadas, incluso las personas naturales o personas jurídicas de carácter privado domiciliadas en el municipio cuyos ingresos brutos anuales sean mayores a 300 unidades tributarias. Esto es una de las diferencias con la ordenanza que vamos a ver más adelante, donde aquí todo es con unidades tributarias, a comparación de la ordenanza que vamos a ver más adelante, que son con petros. Entonces, los agentes de retención son los obligados a retener los impuestos y a enterar esas cantidades de dinero a las oficinas receptoras de fondos municipales, en la cual se va a retener el 1% de los ingresos brutos. Si el agente de retención no llega a retener esas cantidades de dinero, si las normas legales, puede ser sancionado. También en los casos donde no se puede retener son los casos de pagos en especie, los pagos por actividades o operaciones que estén exentos de como tal este impuesto. Asimismo, el agente de retención deberá retener estos impuestos a personas naturales o jurídicas que mantengan o que constituyan una unidad económica en el municipio Machiques de Perija. El agente de retención también deberá entregarle un comprobante al contribuyente de modo que le sirva en su declaración. Claro está. Y también deberá pasarle mensualmente una relación del monto de los impuestos retenidos. Con respecto a las sanciones a los agentes de retención, se sanciona el cumplimiento de la obligación de la retención de los impuestos. También se sanciona cuando presente esta cantidad de retenciones al fisco municipal fuera de los plazos establecidos. También se multará con 100 unidades tributarias a quien omita la presentación a la administración tributaria de los comprobantes de las retenciones efectuadas. Con respecto a las disposiciones finales de esta ordenanza, la Alcaldía Bolivariana Municipal podrá establecer normas o cualquier tipo de sistema que considere necesario para la práctica del cumplimiento de las normas tributarias. También podrá ejercer las facultades de inspección y fiscalización de los impuestos retenidos por los agentes de retención. Ahora bien, vamos con la segunda ordenanza, que tiene como nombre Ordenanza sobre licencia e impuestos de actividades económicas, industriales, de comercio, de servicio o cualquier índole similar. En esta ordenanza se reforman 3 artículos, en los cuales son el artículo 35, que básicamente se trata del lugar del pago, que es en las oficinas designadas, en las oficinas recaudadoras de fondos municipales, en los plazos establecidos por la ley.
El segundo artículo es el 147, donde habla de las personas sancionadas. Van a ser sancionadas quien inicien o ejerzan actividades económicas sin haberse inscrito en el registro municipal, quienes no entreguen facturas, no entreguen sus declaraciones del impuesto sobre la renta o el impuesto o el IVA, quienes no coloquen en su establecimiento de manera visible la licencia, que conste que está inscrito pues en el registro municipal o en el registro de información municipal. El tercer artículo es el 161, que trata básicamente del clasificador de las actividades económicas, donde podemos ver se coloca este anexo que podemos ver en pantalla, donde está la clasificación de las actividades económicas, donde vemos a la derecha el porcentaje de alicuota y también podemos ver el mínimo tributable mensual en petros, que es una diferencia a la ordenanza anterior, que aquí todo va a ser con petros y tanto las sanciones como las multas. Por consiguiente, los comerciantes calificados como pequeños comerciantes o comerciantes informales deberán pagar por concepto de impuesto 2 petros. Con respecto a la inscripción, toda persona que ejerza actividades económicas en el municipio de Maracaibo, deberá inscribirse y obtener su licencia y mantenerla actualizada en el registro de información municipal. Ahora bien, en la sección 2 de la presente ordenanza se define el hecho imponible como el ejercicio habitual en la jurisdicción del municipio Maracaibo, ya que si una actividad es ejercida total o parcialmente en el municipio, será gravable de impuesto. Uno de estos casos es cuando un contribuyente preste servicios en varias jurisdicciones, los ingresos gravables serán imputados en cada una de ellas. Lo mismo pasa cuando tienen varias agencias, deberá tener varias agencias de diferentes actividades, deberá tener una licencia para cada una de ellas. En el caso del hecho imponible, en la prestación de ciertos servicios, los ingresos se atribuirán a la jurisdicción donde ocurra. Por lo menos es el caso del servicio de energía eléctrica o de telefonía fija, que aquí se toma en cuenta es donde se encuentre el aparato. O en el caso de transporte, que es a varios municipios, se tomará en cuenta la ubicación del establecimiento en el cual fue contratado. Con respecto a la base imponible, se tomará en cuenta los ingresos percibidos en los periodos impositivos de las actividades económicas del municipio. Algunos quedan excluidos, como es el IVA, los subsidios o los beneficios fiscales, también los que realizan ajustes contables por inflación o los principios contables generalmente aceptados. Asimismo, se incluirán los contribuyentes que sean agencias de turismo, agencias de viajes, de publicidad, también los que se dediquen al expendio de combustible, a actividades de transporte, a los que se dediquen a la importación de vehículos nuevos, entre otros que podemos encontrar en este artículo. También se considera como sujetos pasivos los que se clasifican en contribuyentes residentes, que son los que tienen un establecimiento o una base fija en el municipio, y los contribuyentes eventuales, que son los que realizan actividades económicas, comerciales, industriales, de servicios o de cualquier índole similar. También se consideran sujetos pasivos los gerentes, los administradores, los distribuidores, los directores, los representantes, entre otros que podemos encontrar en este artículo. En cuanto a las obligaciones a declarar, todos los contribuyentes están obligados a declarar los ingresos brutos obtenidos o generados en las actividades económicas en el municipio, aún así sin tener licencia o que no haya tenido ningún movimiento durante ese tiempo, y también deberá cumplir con el impuesto sobre la renta en los plazos establecidos. Deberá hacerlo mediante este portal que vemos en pantalla, declarando desde el 1 al 31 de enero de cada año. En el caso de las empresas de espectáculos públicos, deberán declarar 3 días después de haber realizado dicha
dicho evento, la totalidad del enriquecimiento derivado de dicha actividad, y cuando se trate de contribuyentes con varias agencias en su jurisdicción deberán declarar de manera separada. Con respecto al pago del impuesto, se efectuará en los lapsos establecidos en las oficinas recaudadoras designadas, y se omite este paso, este procedimiento correrá con una multa o correrá con la obligación de intereses moratorios. Cuando hablamos de los redondeos de céntimos, si la cantidad es igual o mayor a 50 céntimos, se tomará la unidad de bolívar superior, pero si el contrario es menor a 50 céntimos, se tomará la unidad de bolívares inferior. Esto es con respecto al pago de los impuestos. Ahora vamos con el procedimiento de tramitación de la licencia. Todo contribuyente deberá tramitar y obtener su licencia y asimismo colocarla en una parte visible del establecimiento, de modo de que conste que ya cumplió con su deber de registrarse en el registro de información municipal. El contribuyente que suministre información falsa para la obtención de la licencia será sancionado con una cierta cantidad de petros. En el caso de los comerciantes ambulantes, el alcalde es quien determinará el sitio o el lugar donde podrán ejercer sus actividades. Algunos de los derechos que otorga la licencia es que podrás ejercer tus actividades económicas sin ningún problema, podrás renovarla cada año, y hay que tener en cuenta que los contribuyentes que ejerzan sus actividades sin la licencia serán sancionados. Para la obtención de la licencia, el contribuyente deberá solicitarla en su jurisdicción, en su municipio, deberá hacerlo por escrito y cumplir con diferentes recaudos que encontramos en este artículo. También puede existir el caso que se deniegue la licencia cuando se crean establecimientos que alteren el orden público, cuando tengan índices de riesgo, también cuando el contribuyente se encuentre en estado de morosidad. Es la administración tributaria quien llevará el control de las licencias renovadas, las licencias suspendidas y autorizadas. Podrán ser suspendidas cuando el contribuyente tenga multas y no las haya pagado, o obstaculice la fiscalización, y otros que están expresados en la presente ordenanza y en este artículo. En cuanto al registro de información municipal, es la alcaldía quien llevará esta información, este registro municipal de los contribuyentes. Asimismo, actualizará los datos mediante censos que hará cada cierto tiempo. Estos están obligados a notificar a la administración tributaria, o sea, a los contribuyentes, de cualquier modificación o cualquier actualización en sus datos. Las empresas privadas que suministren servicios deberán notificar a la administración tributaria más o menos cada 6 meses la cantidad de suscriptores y también los datos de los suscriptores. Con respecto a la retención de impuestos, lo harán los agentes de retención por concepto de retención de ventas, por concepto de retención de ejecución de obras de servicio, por concepto de retención de actividades económicas en su jurisdicción. El porcentaje de retención es igual al de la ordenanza anterior, es el 1%, ya que se considera que es deducible de retención. No se le efectuará retención a los exentos por ley, los pagos por especie, los pagos por conceptos de reembolso por gastos. De igual manera que la ordenanza anterior, el agente de retención deberá darle un comprobante al contribuyente de la cantidad de impuestos retenidos. También deberán enterar a las oficinas receptoras de fondos municipales los impuestos retenidos a la administración tributaria. Ahora bien, vamos con el procedimiento para enterar los impuestos retenidos. ¿Quiénes lo van a hacer? Lo van a hacer los agentes de retención mediante esta portal que vemos en pantalla. Ellos van a seleccionar el tipo de pago, respetando obviamente las modalidades que haya establecido la administración tributaria municipal. Si el agente no puede acceder a esta portal, deberá dirigirse a la sede de administración tributaria municipal.
La Administración Tributaria, en su facultad, podrá verificar la exactitud y veracidad de los datos suministrados por el contribuyente. También podrá pedir la exhibición de los libros contables exigidos por ley. También podrá practicar la fiscalización, entre otros que podemos ver en este artículo. En cuanto a los funcionarios encargados de la fiscalización, ellos también podrán retener los documentos contables y devolverlos una vez que haya finalizado la fiscalización. Para los lugares donde se puede practicar la fiscalización, puede ser en las oficinas de administración tributaria, en el lugar donde se encuentre el establecimiento o donde haya prueba de hecho imponible. Con respecto al procedimiento de verificación, fiscalización y determinación de la obligación tributaria, es el contribuyente el que lo va a notificar mediante constancia escrita, mediante correo postal, mediante el recibo. En cuanto a las exenciones del impuesto, encontramos las empresas, los entes descentralizados, los microempresarios y otros que podemos encontrar en este artículo. En cuanto a las exoneraciones del impuesto, el alcalde es el que está autorizado para decretar las exoneraciones totales a actividades educativas, actividades turísticas, actividades culturales, entre otros expresados en este artículo. En cuanto a las rebajas en donaciones, esto se da en el caso de donaciones por instituciones beneficiarias, que son estas las que dependen como tal de la alcaldía, que se concede una rebaja del 30% de donaciones provenientes de personas naturales o personas jurídicas de instituciones beneficiarias y un 20% de provenientes de asociaciones sin fines de lucro. Asimismo, se exentúan donaciones provenientes de espectáculos públicos. Cuando se trata de rebajas por inversiones en obras de interés público, me refiero a edificaciones, a desarrollo urbanístico, cultura, entre otros, se concede una rebaja del 50% del monto total invertido. Con respecto a las sanciones a los agentes de retención, se sanciona en el caso de que no presenten la declaración informativa, sancionada con 10 petros, asimismo a quienes no enteren las cantidades retenidas, sancionadas con el 50% de los tributos retenidos. Asimismo, la Administración Tributaria deberá pasarle un informe de los impuestos retenidos al Consejo Municipal dentro de los 30 días. Para finalizar, veamos en pantalla el clasificador de actividades, donde está expreso el porcentaje de alícuota y el mínimo tributable en petros para cada actividad económica. Por último, veamos que la unidad de medida de pago de todas las obligaciones contenidas en esta ordenanza serán en petros y el monto equivalente en bolívares soberanos, a diferencia de la ordenanza anterior que era en unidades tributarias. Gracias.